diríamos ya es otro tipo de tema. Vamos a hablar sobre la anticoagulación. En primer lugar, ya hay que recordar el concepto, y aquí está, en que es diferente un trombo venoso a un arterial, y eso es empezando el primer concepto. El trombo arterial principalmente es formado por agregación de plaquetas, es una hiperactividad de plaquetas predominantemente. Por eso es que cuando yo voy a usar algún medicamento para una trombosis arterial, voy a usar antiagregantes plaquetarios, eso es lo primero, ¿no? Si por ejemplo un problema coronario son arterias, y de preferencia es antiagregantes plaquetarios diferentes, hay diferentes ya, ustedes saben, desde el antiagregante más común que es el ácido acetilsalicílico hasta los últimos antiagregantes. Pero cuando yo hablo de un trombo venoso, es principalmente producido por la activación de la cascada de la coagulación y la formación de la fibrina. Por eso es que cuando voy a hablar de enfermedad tromboembólica venosa, yo voy a hablar del concepto de anticoagulación. Entonces es importante porque ni siquiera a veces nuestros colegas internistas, vuelvo a ¿no está Lucho? Porque me va a decir, ay Nancy, siempre hablas de los internistas. No saben ese concepto y a todo el mundo le dan su aspirina y la warfarina. Aspirina, no. Cuando yo voy a usar, por ejemplo, una policitemia vera, un poliglobúlico, tiende más a hacer trombosis arterial que venosa, entonces yo uso antiagregantes. El diabético, por ejemplo, en la microangiopatía es una microangiopatía por trombosis arterial, antiagrego. Entonces eso es importante, pero acá lo que vamos a hablar es de la trombosis venosa. Entonces el primer concepto, vamos a anticoagular. Siguiente. Entonces me voy a la triada de Virchow. En 1800 y tantos, Virchow habló de 3 factores de riesgo que hasta ahora, de verdad que este ha sido un genio, porque hasta ahora esta triada está vigente. O sea, él habló de 3 factores de riesgo para causar trombosis venosa. Primero es el éxtasis venoso. O sea, levántese rápido, porque el estar muy sentados, muy postrados, es un factor de riesgo. Segundo, el daño en la pared vascular. Y eso hemos hablado. Mientras la pared esté intacta, el endotelio es el protector, no se va a producir, hay una hemostasia, diríamos, un equilibrio, pero si el endotelio se remueve por un trauma, por una sepsis mecánico, etc., la pared vascular se daña, es el segundo factor de riesgo. Y el tercero, y ese es el amplio grupo, de la hipercoagulabilidad, el estado hipercoagulable, que puede ser una neoplasia, puede ser el embarazo, puede ser alguna enfermedad causal, la diabetes, etc., que cause hipercoagulabilidad. Entonces, los factores de riesgo pueden estar los 3 juntos o puede ser solo uno, que yo tengo que tratar de identificarlo como para determinar el factor de riesgo. Siguiente. Y los factores de riesgo, y acá recordemos, acá vamos a ver, oye, me he equivocado de clase. No. Sí, porque tengo que hablar de anticoagulación, y yo no sé si esta clase está de anticoagulación. Vamos a avanzar ya, pero no sé si aquí está lo de la anticoagulación o si es la tromboembolia. Vamos a ver, porque yo tengo otro. Pero chequea. A ver, mueve. Ah, sí, está bien. Estamos bien. Ya. Entonces, es que acá vamos a hablar de la anticoagulación sino que ella ha adicionado esto. Entonces, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, del éxtasis venoso, la inmovilización posoperatoria, el periodo posoperatorio, el periodo posparto, el uso de anticonceptivos, porque causa las varices, miembros inferiores, la gestación. Vamos a ver que la gestación también hay un estado de hipercoagulabilidad. Por eso está todo
lo han variado ahí todo eso. Pero es la tercera fase, ¿no? La hipercoagulabilidad también, o sea, el embarazo, por eso tiene muchos factores de riesgo para causar trombosis. Y acá en el éxtasis venoso, por ejemplo, lo importante es, por eso nuestros colegas cirujanos por lo menos ya entienden que tienen que levantar al paciente rápidamente para evitar precisamente ese periodo posparto que es riesgoso, que a partir de las 24 horas, si el paciente permanece en reposo, el riesgo va aumentando. Pero en los inmovilizados, por ejemplo, una ancianita con fractura de cadera tiene que estar como un mes ahí en reposo, entonces es un alto riesgo trombótico y por tanto hay que anticoagular. La pared del vaso, como dijimos, algún daño, y los factores de riesgo por el estado hipercoagulable que pueden ser congénitos o adquiridos. Si yo tengo un paciente joven que ha hecho trombosis de miembro inferior, 15, 16 años, yo tengo que investigar causas hereditarias, que son la proteína C, la proteína S y la antitromina 3, que son los 3 proteínas protectoras contra la trombosis, eso sí, ya recuerdo. Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante la trombosis venosa profunda? Porque puede causar complicaciones. En primer lugar, la embolia pulmonar. O sea, ustedes saben, del miembro inferior dispara casi el 80% de las embolias pulmonares parte de miembros inferiores. Segundo, si el paciente trombosa y no se percatan, nadie se da cuenta, puede haber dos complicaciones. El estado postrombótico, que vamos a ver, son las piernas hinchadas, con úlceras en el tercio inferior, gruesas, ustedes van a ver la piel engrosada, negruzca. Ese es el síndrome postrombótico, que antes hablaban, nuestros colegas decían, son úlceras de estrés, ¿no? Y injertaban y no prendían. ¿Por qué? Porque está todo ahí trombosado, ya hay isquemia en esa zona. Y tercer problema, la hipertensión pulmonar crónica, o sea, por el tromboembolismo crónico, al final el paciente lo encuentra con hipertensión pulmonar, porque no lo detecté anteriormente. Entonces, son las 3 complicaciones de la trombosis venosa profunda. Siguiente. Y acá ven, esta es una trombosis aguda. Una mujer, miren, amanece con dolor y a las horas edema. Y este es el típico trombosis del miembro inferior. Ven, aumento de volumen, cambios de coloración, edema, ¿no? Por aumento de volumen y dolor intenso. Esa es una trombosis venosa profunda aguda. Siguiente. Pero ven, estos son los crónicos. Este es el síndrome postrombótico, que ustedes seguramente lo habrán visto en la clínica. Acá hay varios pacientes que vienen así. O la parte de arriba en cirugía, miren esas lesiones todas, la piel engrosada, negruzca y con úlceras. Esto es una trombosis crónica de años, que nadie se ha percatado. Bueno, ahora ya hay menos, ya por lo menos los colegas, los cirujanos, los traumatólogos, por lo menos ya entienden algo de que este es producto de la trombosis, ¿no? Porque nos ha costado años para hacer entender sobre todo a los traumatólogos que deben anticoagular por estos problemas. Siguiente. Entonces, ya ahora sí, viendo esto, ¿para qué uso el anticoagulante? Para prevenir la formación del trombo. Yo prefiero tener mi terapia profiláctica. O sea, si mi paciente tiene factores de riesgo, comienzo a dar la terapia profiláctica para evitar precisamente la formación del trombo. Pero cuando se produce el trombo, evitar el crecimiento del trombo, evitar la retrombosis, es decir, que ese trombo vaya a otras áreas cercanas, y evitar la embolia pulmonar. Ese es el serio problema. O sea, si ese trombo se queda ahí, en algún momento va a disparar hacia el pulmón, y ese es el problema de causar una embolia pulmonar. Siguiente. Entonces, ¿qué anticoagulantes uso? Ya dijimos que voy a anticoagular, no voy a antiagregar, porque tenemos que bloquear la cascada de la coagulación. Entonces vamos a inhibir la generación o la producción de trombina. Ese es
Ese es el mecanismo de acción que voy a tener que usar con los anticoagulantes. Entonces tengo muchos anticoagulantes. Para el lado izquierdo, los clásicos, que hasta ahora los usamos. La heparina no fraccionada fue la primera, y vamos a ver un poco la historia, y fue la primera anticoagulante que se produjo, pero casi ya no lo usamos. Es barata, pero hay sus controles, o sea, la heparina no fraccionada dura muy poco tiempo, entre 4 a 6 horas, y tendría que estar haciéndole controles de TTPA cada 6 horas, ¿no? Surge por eso las heparinas de bajo peso molecular, que vamos a ver, son de mejor, y ahora ya mundialmente lo usamos. En Perú ya prácticamente bajaron los costos, el CIS lo cubre, así que nuestros pacientes no tienen problemas, pero para uso crónico tengo que usar los dicumarínicos. Dentro de ellos es la warfarina, y eso recuerden, porque oye, que el mes pasado a uno de medicina interna de mis residentes rotando sale diciendo, ya, ¿cómo anticoagulas a una tromboembolia pulmonar? Ah, ya le doy un mes heparina. No, las heparinas solamente las puedes dar hasta 10 días de cuadro trombótico. De ahí tú tienes que pasar a la anticoagulación oral, que es la warfarina, o cualquiera de los otros anticoagulantes orales. De ahí hay muchos, pero los que tenemos en el mercado, antes había la erudina, ya no hay en el mercado peruano, y quedan los anticoagulantes orales nuevos, que ya ustedes han escuchado, el dabigatran, el rivaroxaban, etcétera, que son los anticoagulantes que están compitiendo con la warfarina, pero que tienen sus pros y sus contras. Los traumatólogos mucho les gusta usar los anticoagulantes orales, pero ¿qué pasa? Le da solo por una semana de que le regalaron a algún médico a un laboratorio. Cada tableta está entre 15 a 30 soles diarios. La warfarina cuesta ni 10 centavos. Entonces, si yo tengo un paciente que, yo tengo que decirle al paciente, claro, el paciente tiene condiciones de pagar entre 15 a 30 soles diarios, le das el que quieran, ¿no? Pero si no tiene el paciente, ¿yo cómo le voy a dar un medicamento si ya no va a volver a tomar? Entonces, la warfarina sigue siendo el medicamento de elección, vamos a ver, tiene sus pros y sus contras también. Siguiente. Entonces, tenemos para la anticoagulación, primero, la indicación. ¿Tiene riesgo o no tiene riesgo? Segundo, ¿qué tipo de anticoagulante usaré? Puede ser la vía subcutánea, que es la profiláctica, que es la heparina de bajo peso molecular, o le daré oral, como estamos viendo. ¿Qué dosis voy a usar? Dependerá también de la enfermedad. Si hay medicamentos que interaccionen, o sea, que potencien o inhiben su efecto, eso es importante saber. El monitoreo de la anticoagulación, ¿lo monitoreo con algo o no? Y el efecto adverso, que en los anticoagulantes es el sangrado. Lamentablemente, todos tienen factor de que pueden sangrar, y por eso requieren un control estricto de su anticoagulación. Siguiente. Entonces, así rápidamente nos vamos a los años 50. Y tenemos acá a Jean MacLeod, que fue un estudiante de medicina, que en 1916 se le llama el padre de la anticoagulación, porque fue el primero que él aísla la heparina, pero en realidad él no quería un anticoagulante, él quería un procoagulante, porque él era estudiante de medicina, como siempre volados, de la Universidad de Hopkins de Estados Unidos, y lo que pasaba que en esas épocas la gente se moría en las guerras, le amputaban la pierna al pobre soldado y se moría desangrado. Entonces él buscaba un anticoagulante, digo un coagulante, un procoagulante, y descubre la heparina, ¿no? Siguiente. Bueno, este es los cuatro, diríamos, padres fundadores no solamente de la heparina, han seguido, ya vamos a ver con las heparinas de bajo peso molecular. Siguiente. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con la heparina y por qué la heparina es un buen anticoagulante? Pero vamos a ver que en 1960
descubren que la heparina requiere, y ese es el problema de las heparinas, requieren un cofactor para su efecto anticoagulante. Es decir, que yo le inyecto heparina al paciente, pero si no tiene la antitrombina 3, no va a tener su efecto anticoagulante. Y eso fue descubierto en 1968 por Abilgar. Y ese es el problema. Si la persona, por ejemplo, un deficiente de antitrombina 3, yo ya no puedo usar la heparina, porque no va a responder, porque requiere, y lo vamos a ver, ambas heparinas, tanto la estándar como la de bajo peso molecular, tienen que unirse a esta molécula que es la antitrombina 3. Y desde los años 70 en realidad es el anticoagulante más usado a nivel mundial. Pero en 1979 se descubren las de bajo peso molecular y estas han reemplazado a la heparina no fraccionada. Siguiente. ¿Y qué cosas son las heparinas de bajo peso molecular? Es la heparina estándar que se ha fraccionado, se ha roto sus enlaces por métodos ya químicos, enzimáticos, para convertir la molécula más pequeña, pero que tenga un efecto anticoagulante. De ahí surgen las heparinas de bajo peso. Siguiente. Aquí está el fraccionamiento, los separan en los enlaces y se convierten en las heparinas de bajo peso molecular. Siguiente. Entonces, aquí este es el efecto de las heparinas. Ustedes están viendo, hay dos mecanismos de acción de la heparina. Primero, aquí ven, esta es la heparina, que se tiene que unir con la antitrombina 3 y con la trombina. Esta heparina tiene que ser muy grande, que son las heparinas estándares. Las heparinas estándares, o sea, las normales, las no fraccionadas, su efecto tiene que ser así, unirse a la antitrombina 3 y a la trombina para formar el coágulo de fibrina. Para impedir la formación del coágulo de fibrina. Entonces, la heparina normal, la que primero se formó, era enorme y tenía este efecto. Inactivaba así la trombina y evitaba la formación de fibrina. Las heparinas de bajo peso son pequeñitas, solamente requieren unirse a la antitrombina 3 y atacan al factor 10 y lo inactivan. Entonces, el mecanismo de acción de las heparinas es, a pesar que se van a unir a la antitrombina 3, es diferente. Las pequeñas, las de bajo peso molecular, ya solamente se unen directamente a la antitrombina 3 y inactivan al factor 3. Siguiente. Ese es el mismo cuadro, pero más bonito, porque el otro ha sido un dibujo mío, ¿no? Porque es más se entiende mejor que esto, pero bueno, es lo mismo. Tienen arriba la heparina grande, que se une, acá está con se une con la antitrombina 3, y ahí unido al factor 10. Y en cambio esta, que son las de bajo peso molecular, ya se une solamente a la antitrombina 3 y inactiva el factor 10, ¿no? O sea, son los dos mecanismos de acción de las heparinas. Siguiente. Entonces, el gran problema es su interacción con la antitrombina 3. Si no tiene antitrombina 3, la heparina no funciona. Y ese es el gran problema de las heparinas. Siguiente. Y otro, en general, las heparinas estándares, su dosis es lo predecible. Necesita el ATTP, el tiempo parcial de tromboplastina, había que monitorizarlo. Hay un rango estrecho entre riesgo y beneficio, es decir, yo tengo dos pacientes, los dos tienen trombosis venosa profunda, 60 kilos de peso. Les doy con las heparinas estándar 20.000 unidades de heparina estándar. Uno anticoagula y el otro no, teniendo el mismo peso, la misma dosis, etc. Entonces yo no sé, esa es la respuesta no predecible, porque se va a unir con una serie de sustancias que se llaman las antiheparinas, que están circulando en el organismo. Entonces, ese es el gran problema de las heparinas estándares. Y a veces le doy un poco más de dosis y sangra, menos dosis, trombosa. Entonces no se tenía un control efectivo.
tiene efectos sobre plaquetas, por eso es importante, si yo doy heparina, a los 3 días hace trombocitopenia, le tengo que quitar la heparina, porque la trombocitopenia es una consecuencia secundaria de la heparina por un efecto inmunológico. Siguiente. Y bueno, los efectos adversos, el sangrado, como hemos dicho, la trombocitopenia, la osteoporosis, si es que se usa en forma muy crónica, pero ustedes saben que no más de 10 días ya no puedo usar heparinas. Su efecto ayuda a metabolizar, libera muchos lípidos, por eso pueden elevarse, pero eso es una consecuencia aguda, digamos. Después pasa el efecto, al igual que hidroelectrolítico, también porque tiene un efecto sobre la aldosterona, pero que también ese cuadro va a pasar. Y la necrosis de piel es el efecto de rebote. Si hay trombocitopenia, retirar la heparina, porque esa trombocitopenia es debido a la formación de microtrombos plaquetarios que pueden causar la trombosis periférica y causando necrosis en las zonas distales. Es una complicación rara, pero se puede dar. Siguiente. Y drogas que importante es que inhiben la agregación plaquetaria, por ejemplo la aspirina, la ticlopirina podrían potenciar el efecto de la heparina, o aquellas que forman complejos insolubles con la heparina, por ejemplo las penicilinas y algunos otros antibióticos que al contrario causarían que la heparina no funcione, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre pendientes de eso. Interacción con otras drogas. Siguiente. Y el TTPA, la heparina no fraccionada a dosis terapéuticas, tengo que hacer el control de tiempo parcial de tromboplastina cada 4 a 6 horas, porque tengo que, para su efecto antitrombótico, tiene que duplicarse el valor de la TTPA, que ya no lo usamos, lamentablemente ya casi no usamos. El único servicio que usa heparina no fraccionado es cardiovascular, para el efecto de la bomba cuando hacen recambio de prótesis, ¿no? Pero para tratamientos profilácticos, y cuando hay insuficiencia renal crónica, si voy a anticoagular, prefiero usar la heparina no fraccionada porque dura menos tiempo que la de bajo peso molecular, que tarda entre 12 a 24 horas. Podría usarla. Siguiente. Si hay sobredosis de heparina, hay que usar la protramina, pero eso también es un problema conseguirlo en el Perú. Hay pocas empresas que venden protramina, ¿no? Eso es cuando se usa grandes dosis, ¿no? Siguiente. Delegado. Ya. Entonces surgen las de bajo peso molecular. Como les comentaba, su vida media es mayor, dura entre 12 a 24 horas. Tiene un efecto más antitrombótico que anticoagulante porque bloquea el factor 10, o sea, un nivel más alto. Se administra subcutáneo, no es para uso endovenoso. La heparina no fraccionada puede ser subcutánea, puede ser endovenosa, pero la de bajo peso molecular ya es solo subcutánea. Por tanto, si yo tengo mi paciente, pues me fui al fondo, por Loreto, no hay cómo controlar el laboratorio, tranquilamente puedo usar, y hace una trombosis, puedo usar la heparina de bajo peso molecular. Porque no requiero ningún control de laboratorio para monitorizar mi tratamiento. Menos interacción con plaquetas, menor neutralización con agentes antieparínicas. Por eso es que si yo tengo 2 pacientes adultos menores de 80 kilos de peso, tengo que usar, si es una profilaxis, entre 40 y 60 miligramos subcutáneo al día. Ya está establecida las dosis también por peso del paciente. Y si es profiláctico, así es tratamiento. O sea, no varía tanto porque ya se sabe que su metabolismo es más controlado. No atraviesa la barrera placentaria, por tanto, si hay trombosis en las mujeres o factores de riesgo para trombosis en la gestante, puedo usar la heparina y no requiero el monitoreo, como hemos dicho, de laboratorio. Bien, entonces hay ciertas condiciones que favorecen el uso de la heparina de bajo peso. Y acá está el resumen: poca interacción con plaquetas, actividad
principalmente contra el factor 10, biodisponibilidad subcutánea 100%, una vida media prolongada, una escasa acción lipolítica, a diferencia de la heparina no fraccionada, que ya ven todas las diferencias, ¿no? Por eso ya prácticamente ha reemplazado a la heparina no fraccionada. Siguiente. Y como les comenté, para cuadro agudo, o si yo tengo un paciente que le voy a dar profilaxis por una semana, pero no para control de anticoagulación crónica. Entonces, en crónica puede usar los anticoagulantes orales. Y un poco en la historia, cómo se descubre la warfarina. Se descubre en 1922 en relación a una enfermedad que le llamaban del trébol dulce. Era una enfermedad, o sea, que era un trébol que crecía en los montes, y cuando el ganado vacuno se lo sacaban para pastear, para alimentarse, cuando consumían ese trébol, el ganado moría por sangrado profuso, hacía una hemorragia, una enfermedad hemorrágica. Lo llamaron de enfermedad porque morían sangrando por el intestino, y se llamaba la enfermedad del trébol dulce. En 1931 Roderick descubre que esta sustancia afectaba la protrombina y que se sintetizaba en el hígado, y por eso después hacen en 1944 Ikawa, y esto fue en Japón, dan el nombre de warfarina. Warfarina por la patente de la empresa que hizo la investigación. Ahí ven Wisconsin Darmundi Research Foundation, y lo ven warf, y le añaden el sufijo del cumarino, que es harina, y sale el nombre de warfarina. Y también comenzó ya su uso generalizado para trombosis. Y hasta ahora nosotros lo usamos, es el producto que más usamos como anticoagulante oral. Siguiente. ¿Y cuál es el mecanismo? Estas son preguntas de examen, ¿ah? El mecanismo de acción del anticoagulante de la warfarina es un antivitamina K. Inhibe las enzimas que activan a la vitamina K. La vitamina K entra al organismo y requiere de dos enzimas para activarse, que es la epóxido-reductasa y la K-reductasa. Al activarse la vitamina K, libera unos carbonos que hacen que se junten a los factores de coagulación inactivos, el 2, 7, 9 y 10, y las proteínas C, S y Z. Estos están inactivos en el organismo, pero cuando se le liberan esos carbonos, se unen y se convierten en factores activos. Los inactivos se denominan picas, que están circulando en el organismo. Entonces, al bloquear estas enzimas, no se puede activar la vitamina K, y por tanto no libera los carbonos, y estos factores están inactivos, y por eso no actúan en el proceso de la coagulación. Ese es el mecanismo de acción. Siguiente. Lo ven acá, evitan que la vitamina K se active y libere los carbonos, que son importantes para la formación del factor de coagulación activo. Siguiente. Para la trombosis, ese es el crónico, ya para uso crónico, pero acá hay un problema con la warfarina. Primero, el control de laboratorio. Y ustedes, los que estamos en la consulta, ven, porque tenemos una gran cantidad de pacientes anticoagulados, que le pedimos el tiempo de protrombina con el INR para ver su nivel terapéutico. Entonces, o puede estar en subnivel o sobre nivel. Entonces, tenemos que controlar en forma estricta al paciente, porque cada paciente es individual en su dosis. Para esto requiere la educación del paciente. Si el paciente le digo, tome una tableta diaria de lunes a domingo, el paciente debe tomar esa medicación. Incluso tenemos una cartilla de anticoagulación para poder controlar mejor, porque este es un alto riesgo que se puede ir a la otra, sobre todo sangrado, ¿no? Y el nivel terapéutico, ¿quién me lo da? Siguiente paso. Me lo da el INR. Y el INR sale, que es el índice internacional de sensibilidad
y de ahí sale el TP y el INR, que antes el gran problema del INR era que para hacer el tiempo de protrombina, y eso les hablo pues 800 años atrás, se usaba no comercial, sino de que cada laboratorio hacía su propia tromboplastina. Por ejemplo, la Almenara lo hacía de cerebro de humano y el 2 de mayo de cerebro de conejo, ¿no? Entonces, ambos sacaban su tiempo de protrombina, pero su esencia era diferente. Entonces, de repente acá, con el de conejo, salía que estaba anticoagulado, pero cuando se iba a la Almenara, salía que no estaba anticoagulado. Entonces, por eso se estandarizó, que ya no se salvaron los conejitos, porque los mataban a los pobrecitos para sacarle el cerebro. Entonces, ahora ya no. Ahora se hace, viene comercialmente, y en cada lote viene el ISI. Siguiente. Y eso, por un valor logarítmico que la computadora ya lo saca, sale el INR. Entonces ustedes están viendo, empezando, el INR no sirve, solo sirve para anticoagulación. Ahora ya como está puesto para todas las pruebas de laboratorio, dice, ya es un hepatópata. ¿Cuánto es el INR? Dice, es 2. No sirve para verme el trastorno de coagulación, solo sirve para anticoagular. Cuando yo quiero hablar y digo, ya, ese cirrótico, ¿cuánto tiene de tiempo de protrombina? Lo tengo que sacar en porcentaje de protrombina, que no se hace, hace tiempo le decimos a los de laboratorio y no copio. No lo hacen. Entonces, olvídense, porque todos lo sacan el INR, y acá mi colega de medicina interna, todo le habla del INR. El INR solo sirve para esto, para anticoagular. Siguiente. ¿Para qué? Porque nosotros nos basamos con la Sociedad Británica de Hematología. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que quiero prevenir una trombosis venosa profunda, el INR debe estar entre 2 a 2.5. Entonces yo le doy, digo, ya, voy a darle una tableta al día, de lunes a domingo. A partir de los 7 días, yo hago el control del INR. Si está en 1.5, no está anticoagulado, lo que yo espero, le aumento un poquito la dosis. De repente digo, ya el lunes y el miércoles va a tomar tableta y media. Y vuelvo hasta encontrar su nivel. Para la profilaxis está de 2 a 2.5. Si el paciente ha trombosado, hizo una tromboembolia pulmonar o un ya tratamiento de trombosis, ya eso es tratamiento, o una cirugía ortopédica es alto riesgo trombótico, voy de 2 hasta 3. Y si el paciente tiene una prótesis valvular, va de 3 a 4.5, pero bien raro que lo mandemos hasta 4.5. Generalmente lo mandamos en 3.5 por el alto riesgo de sangrar. Entonces, el gran problema de la warfarina es que yo tengo que tener un control estricto hasta conseguirle su rango. Y para eso el paciente tiene que venir a hacer sus controles de sangre, pues, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ese es el problema en estos pacientes, ¿no? Siguiente. Por eso es que han surgido los otros anticoagulantes. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, siempre el sangrado, que hemos visto el INR mayor de 3, la necrosis, y esto hay que tener mucho cuidado, la warfarina, hemos dicho que bloquea también la proteína C y la proteína S, que son anticoagulantes naturales. Entonces, si yo tengo un paciente deficiente de proteína C, por ejemplo, ese joven que les comenté, que sufre una trombosis en miembro inferior, 15, 16 años, yo tengo que tener la seguridad de que no sea un deficiente de proteína C. Porque si yo le doy sin tener la garantía y es deficiente de proteína C, va a caer mucho más la proteína C y voy a hacer el proceso de trombosis de rebote, causando necrosis, sobre todo en las zonas distales. Entonces hay que tener cuidado en pacientes jóvenes, sobre todo, donde puede haber un déficit congénito de estas proteínas. Siguiente. Efecto teratogénico, no puedo usarlo en las gestantes, totalmente excluido. Voy a usar, ya saben, las heparinas, porque puede causar condrodisplasia, problemas en la formación de los huesos de la cara, ¿no?
entonces está totalmente contraindicado el embarazo. Y como este es un cuadro ya de uso crónico, impotencia en el hombre. Y ese sí es un serio problema, aunque no me lo comentan a mí, ¿no? Pero de todas maneras es una complicación que no sé si será muy común en los pacientes, ¿no? Siguiente. Aquellos que potencian el efecto, hay que también estar siempre revisando. Siguiente. Aquellos que inhiben el efecto, por eso si hay asociado algún medicamento hay que estar viendo. Otra cosa, la warfarina, hay que evitar los productos con vitamina K, porque se supone que si yo estoy bloqueando la vitamina K y le voy a añadir grandes cantidades de vitamina K, entonces al final la warfarina no va a ser suficiente. Entonces, por eso se le dice al paciente, y ese es el otro problema, la dieta debe ser excluir todos los vegetales de color verde. Entonces, uno cree que, ay sí, pero uno dice, ya le quito todo lo verde, pero es difícil. Tienen que quitarle todo, o sea, imagínense su arrocito con pollo, nada de verde, tiene que ser rojo, tiene que ser... Entonces, nada de verde en la alimentación. Y a veces son viejitos que comen en la calle, en un menú, y no pueden, pues, y eso es fundamental, bloquea muchísimo. A veces no llegamos al INR y cuando consultamos, un día me dice un paciente, y le digo, señor, pero ya sacó todo lo verde de la dieta. Sí, doctora, y está la esposa, sí, doctora, yo no... Y entonces digo, pero no eleva el INR. Y me dice, doctora, pero ¿y la palta? ¿Será que la palta, es que yo como palta todos los días? Es que la palta es amarilla, doctora, no es verde, ¿no? Entonces explicarle al paciente que tiene que quitar todo, y ese es el otro problema importante. A veces uno cree que no es así, pero sí influye muchísimo. Siguiente. Y nos vamos, acá tenemos ya para terminar, este es un resumen de todo. Aquí tenemos la warfarina, 2, 7, 9 y 10 bloquea estos factores. Tenemos entonces acá los anticoagulantes orales que están a nivel mundial en realidad reemplazando la warfarina. Tenemos los inhibidores contra el factor 10. Y acá tenemos 2 productos que hay en el Perú, el Rivaroxaban y el Apixaban. El resto no hay en el mercado peruano. Y abajo tenemos los inhibidores directos de la trombina, que el único que hay es el Dabigatran. Siguiente. Entonces tenemos 3 productos en Perú. Y aquí tenemos justo los 3, el Dabigatran, el Rivaroxaban y el Apixaban. Sus nombres comerciales, los mecanismos de acción que ya estamos viendo, salvo el Dabigatran, que es directamente contra el factor 2, los otros son contra el factor 10. Las dosis se usa primero, si post-trombosis, el primer mes se usa 2 veces al día, y los siguientes meses una tableta al día hasta indefinido, dependerá de la evolución del paciente. Para una trombosis, sea una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, mínimo tengo que dar 6 meses de anticoagulación. Y después valoraré si tiene factor de riesgo, continuaré la anticoagulación, o si no, ya lo retiro. Eliminación renal, el Dabigatran, ¿no? Y acá también hay otra cosa, las pruebas de laboratorio, el perfil de coagulación se puede alterar, sobre todo el tiempo de protrombina, también con el ATTP. Entonces hay que estar controlando de todas maneras cada cierto tiempo los perfiles, ¿no? Bueno, es un resumen. Siguiente. Bueno, los niveles, los picos y todo eso de los 3, en realidad los 3 son parecidos. Siguiente. Y este es lo último. A ver, dime un factor de riesgo rápidamente. ¿Qué factor de riesgo ves en la mujer? Chao. A ver. ¿Ah? Tabaco, listo. Comidas grasas.
Reposo absoluto, ya. Bueno, la esto sí Claro. El cáncer, ya, cáncer, ahí está diciendo cáncer. ¿Tiene traumatismo? Bueno, la fractura, ya lo dijo ya. Infecciones. Infecciones, Anticonceptivos. anticonceptivos. En la mesa. En la mesa hay pastillas. Las varices. Varices. Bien, ¿qué otro? Peso, ya, peso. Antecedentes familiares. Ya sí puedo ver riesgo. Entonces miren, le pongo este cuadrito, me gustó, a ver, este de un laboratorio, me gustó. ¿Por qué? Porque así como ustedes han ido diciéndolo, tienen que hacer la historia clínica a su paciente, investigar los factores de riesgo. Y ya ven, si tengo 3 puntos nada más de riesgo, este paciente tiene que ser anticoagulado. Entonces están viendo, ustedes mismos han encontrado los factores de riesgo del paciente. Entonces ella debería ser anticoagulada, ¿no? Entonces yo creo que ahí terminamos.